Horacio Cavazos López, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con los diplomados en Derecho Penal de los Estados Unidos de América por el INACIPE, actualización en materia penal por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, amparo por el ITAM, entre otros. Es capacitador certificado por la CETEC para el sistema penal acusatorio. Dentro de su experiencia profesional, se ha desempeñado como secretario técnico del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, juez 66º penal, juez 9º penal y actualmente ocupa el cargo de magistrado de la Segunda Sala Penal, todos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. La materia de ejecución penal realmente cobra vigencia a partir del año 2011, cuando entra en vigor una reforma que se hace al artículo 18 constitucional, párrafo segundo, y al artículo 21 constitucional, párrafo tercero. Estos dos artículos, estos dos preceptos constitucionales están íntimamente ligados. ¿Por qué? Porque si hubiera permanecido el fin de la pena de la readaptación social, no hubiera sido necesario reformar el artículo 21, párrafo tercero, creando la figura del juez de ejecución. La jurisdicción penitenciaria, como lo dice el maestro Borja Mapelli, nace a raíz del cambio de paradigma en el fin de la pena. Por eso creo que es importante que abordemos un poco este tema sustantivo antes de entrar al tema que nos toca platicar con ustedes el día de hoy, porque es el fundamento de la jurisdicción en materia de ejecución penal. Vamos a ver el día de hoy el sistema recursivo en la Ley Nacional de Ejecución Penal, y algo así estamos empezando, como dicen los españoles, por el tejado, porque estamos empezando por los recursos, que viene siendo prácticamente la parte final de todo lo que tiene que ver con el procedimiento jurisdiccional que tiene que ver con la ejecución penal. Entonces, voy a abordar primero el tema sustantivo porque es la base para poder entender por qué los jueces ahora intervienen de manera directa en un ámbito que antes de 2011 era custodiado de manera exclusiva por la autoridad ejecutora, por la autoridad penitenciaria. Para poder explicar esto debemos de partir primero del fin de la pena. Si nosotros leemos el texto original de la Constitución del 17, podemos advertir que el fin de la pena era la regeneración del delincuente. Así decía el artículo 18 constitucional. Pero vean cómo este fin de la pena tenía una carga moral importante. Si se buscaba regenerar al delincuente, eso quería decir que el delincuente era un degenerado. Para aquella época, para 1917, recuerden ustedes a los positivistas penales italianos, Lombroso, Ferri, Garofalo, eran la corriente de moda para 1917, por eso teníamos ese fin de la pena, que buscaba regenerar al delincuente. Así empieza esto. Inclusive no sé si ustedes recuerden, por ahí hay una película de Pedro Infante que se llama Islas Marías, y a Pedro Infante lo mandan allá a las Islas Marías y se la pasa en las salinas, saqui, durante todo su internamiento. Y cuando él sale de prisión, el director de las Islas Marías le dice: hemos logrado su regeneración. Era el concepto
que utilizaba la Constitución en aquel entonces. Bueno, pasan los años, a finales de los años 40 termina la Segunda Guerra Mundial y a consecuencia del holocausto nazi en los campos de concentración, cuando los aliados van a los campos de concentración, pues se dan cuenta de las condiciones infrahumanas en las que se encontraban las personas ahí internas. Esto genera, a finales de los 40, una vez instalada las Naciones Unidas, que se publique, que se apruebe por los estados parte, un instrumento internacional que viene siendo como la Biblia en materia de prisiones, que son las normas mínimas para el tratamiento de reclusos de Naciones Unidas, 1947. A finales de los 60, en México, los clásicos penitenciaristas mexicanos, el doctor García Ramírez, el recientemente fallecido doctor Sánchez Galindo, ese grupo de clásicos penitenciaristas mexicanos quieren incorporar al derecho constitucional mexicano el nuevo fin de la pena contenido en este instrumento internacional. Y ese nuevo fin de la pena era la readaptación social. Y es así como a finales de los 60 se reforma el artículo 18 constitucional y ahora habla de que el fin de la pena es la readaptación social, la cual se logra a través de la educación, el trabajo y la capacitación laboral. Este nuevo fin de la pena, la readaptación social, tiene un alto contenido terapéutico. Lo que se busca es un cambio todavía en ese entonces delincuente. Se le ve como una persona enferma. Y es el campo de acción principalmente de los criminólogos para poder atender a esta persona que se encuentra enferma. Los criminólogos, los psicólogos, por eso también se crea en ese entonces lo que se llamaba el Comité Técnico Interdisciplinario, el Consejo Técnico Interdisciplinario, perdón, y el cual estaba integrado por diversos servidores públicos dependientes del sistema penitenciario. Estaba el área de disciplina, de seguridad, psicólogos, pedagogos, criminólogos, etc. Y de acuerdo a estudios psicológicos, se determinaba si era procedente o no considerar que una persona tenía acceso a un beneficio penitenciario a través de estudios psicológicos con un alto contenido subjetivo. Porque inclusive lo que se hacía era un pronóstico de que esta persona que había cometido determinado delito estaba en condiciones, ya había sido readaptado, y al ser readaptado ya tenía oportunidad de salir de prisión. Estaba en condiciones de salir de prisión. Bueno, pues ese fin de la pena con este contenido que les estoy diciendo está vigente desde finales de los 60 hasta el año 2008. Estoy haciendo un recorrido histórico muy rápido, pero es importante que notemos las diferencias entre estos fines de la pena y por qué llega el juez de ejecución. No teníamos jueces de ejecución en el ámbito de la readaptación social por una razón muy sencilla. Los jueces, la autoridad judicial no hace pronósticos.
aplica la ley. Llegado el 2008, viene este nuevo fin de la pena en el que nos encontramos actualmente, que es la reinserción social. Los clásicos penitenciaristas mexicanos sostienen que entre reinserción social y readaptación social existe un vínculo de medio a fin. Es decir, para ser reinsertado tienes que estar readaptado. Postura que en lo personal no comparto. El profesor Borja Mapelli en España es el que desarrolla por primera vez y uno de los propulsores del concepto de reinserción social. Es un concepto neutro. Ya no estamos hablando del degenerado, ya no estamos hablando de un desadaptado. El fin de la pena de la reinserción social es un concepto de entrada neutro, o al menos con menos carga que los otros. ¿Dónde encontramos las mayores críticas al concepto de reinserción social? Pues la pregunta clave es: ¿qué es la reinserción social? Porque en un principio, cuando estábamos implementando la reforma constitucional, allá por el 2011, finales de 2010, el sistema penitenciario era categórico en decir: readaptación social y reinserción social son sinónimos. O sea, nada más era agarrar pintura en los muros periféricos de los reclusorios, de los centros de internamiento, y cambiarle centro de readaptación, cambiarle a reinserción. Ya ni siquiera borraban las primeras dos letras. Sin embargo, el concepto de reinserción social, primero, no es de naturaleza terapéutica. No se busca cambiar a nadie. La persona privada de libertad ya no se le llama delincuente, se le llama sentenciado. No se busca a través de la reinserción social generar un cambio, sino que la persona privada de su libertad se le ve no como enfermo, sino como titular de derechos. Y ahí es donde llega el juez de ejecución. No en la exposición de motivos. Si nosotros leemos los testimonios del proceso legislativo de la Reforma Constitucional Penal de 2008, en lo concerniente al artículo 21 constitucional, párrafo tercero, el constituyente, palabras más, palabras menos, dice que ha llegado el momento de dejar bien en claro, de separar las atribuciones que tiene la autoridad ejecutora de las que tiene la autoridad judicial. Dice: a la autoridad ejecutora le corresponde la organización, la administración de las prisiones. En cambio, a la autoridad judicial le vamos a regresar lo que por vocación y destino siempre le ha correspondido: ser garante de la legalidad. Y con justa razón. Si el sentenciado se le ve como una persona titular de derechos, es obvio que necesita de una autoridad que sea garante de la legalidad. Pero vean cómo está conectado el fin de la pena de la reinserción social con la presencia de la jurisdicción penitenciaria, con la presencia de los jueces de ejecución. Por ejemplo, antes de la reforma de 2008, y esto va a ser muy gráfico, la autoridad encargada de conceder beneficios penitenciarios era la autoridad ejecutora, era el Consejo Técnico Interdisciplinario el que decía:
tú te vas anticipadamente, tú no. ¿Con base en qué? En estudios psicológicos, porque tienes un pronóstico de que vas a volver a delinquir, entonces te quedas. Tienes un pronóstico de que ya estás readaptado, te vas. Incluyendo cualquiera de los beneficios, desde un tratamiento preliberacional, que no era propiamente un beneficio, porque únicamente te cambiaban de casa a un lugar donde estuviera más relajado el ambiente, hasta una remisión parcial de la pena. Porque podrías dar el número de años remitidos sin problema, pero si el consejo técnico, el área de psicología decía, tú no estás en condiciones de ser readaptado, te quedabas. El ejemplo más gráfico de esa situación es la de Rafael Caro Quintero. Él cumplía con los número de años remitidos, pero el Consejo Técnico Interdisciplinario decía, no estás readaptado. Entonces, es muy importante para hablar de ejecución penal tener presente cuáles son los lineamientos de cada uno de los fines de la pena, porque solamente así podemos entender la presencia de la autoridad judicial en el ámbito de la ejecución de la pena. Ahora sí, entrando en materia sobre el ámbito de los recursos conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Si nosotros leemos la Ley Nacional de Ejecución Penal, vamos a advertir que se regulan 3 recursos. Dos de ellos previstos, regulados en un capítulo específico para el tema de los recursos, y uno que está fuera de este capítulo. Sin embargo, si nosotros leemos con atención este marco normativo de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vamos a advertir que en materia de recursos y en otros muchos temas también, la regulación es superficial, es ambigua y poco clara sobre aspectos fundamentales que tienen que ver con el tema de los recursos. ¿Por qué se presentó esta situación? Porque en el Senado de la República les alcanzó el tiempo de cuándo se tenía que publicar la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y toda la parte relativa al aspecto jurisdiccional prácticamente fue aprobado como venía presentado en la iniciativa original. ¿Cuál fue la salida? La bolsa de sastre. La aplicación supletoria del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el artículo 8º de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como la Ley de Mecanismos Alternos, así como las leyes penales, serán supletorios de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin embargo, hay que tener cuidado, porque soy del criterio de que no todas las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales son aplicables a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Hay que tener cuidado, hay que ser muy selectivos en el ámbito de la selección de dispositivos del Código Nacional para aplicarlos a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Dicho lo anterior, creo que el primer paso, antes de ver los recursos en particular, es conveniente ver cuáles son los requisitos, cuáles son las reglas para poder aplicar de manera supletoria el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para tal efecto recurro a
a esta tesis, que tiene número de registro 2003-161. Es una tesis bajo el rubro supletoriedad de las leyes, requisitos para que opere. Es de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero es en materia común. Entonces es perfectamente aplicable al ámbito de la ejecución penal. La aplicación supletoria procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar disposiciones en forma que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. De acuerdo a esta jurisprudencia, es tesis de jurisprudencia, el primer requisito que debe de existir, que debe de estar presente para que haya supletoriedad, es de que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad. Ese requisito lo tenemos cubierto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 8. Pero vean lo que les comentaba yo hace rato, cuidado con la selección de artículos del Código Nacional. ¿Por qué? Porque no todos son aplicables. Por ejemplo, no podrías traer reglas de valoración de datos de prueba a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Algunos o diversos dispositivos, diversas figuras de la etapa de investigación, de la audiencia inicial, por ejemplo, que están previstos para el procedimiento penal ordinario regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el artículo 8 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, yo creo que tiene cuidado en esa situación, porque dice: en todo lo no previsto en la presente ley, en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se atenderá en lo conducente a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, a la Ley Nacional de Mecanismos Alternos de Solución de Controversias en Materia Penal y a las leyes penales aplicables. ¿A qué se refiere con leyes penales aplicables? Bueno, al Código Penal Federal, a los códigos penales o leyes que prevén tipos penales y sanciones de la Federación o de las entidades federativas. En síntesis, este primer requisito es el presupuesto de la supletoriedad, pues ante todo debe encontrarse permitida en la ley. Entonces, el primer requisito para recurrir al Código Nacional de Procedimientos Penales lo tenemos cubierto en términos del artículo 8 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. El segundo requisito establece que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente, o aún estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. En este aspecto concreto es el que detona la posibilidad de acudir a la norma supletoria. Es decir, debe de haber una laguna, una omisión o un caso no previsto en la ley especial. Ese es el segundo requisito y son requisitos acumulativos. Debe de haber una laguna. Primero, entonces, que lo autorice la ley. Segundo, que exista una laguna. Pongamos un ejemplo. El artículo 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que el auto que tenga por recibidas las actuaciones enviadas por el juez de ejecución, ahí se deberá de determinar si el recurso fue interpuesto en término, si la persona tiene derecho a recurrir y si el auto impugnado es apelable. A ver, concretamente, si la persona tiene derecho a recurrir, ¿dónde dice la Ley Nacional de Ejecución Penal quién tiene derecho a recurrir?
En ningún lado. Ah, ok. Bueno, ahora sí. Si está esa omisión, esa laguna, que no nos lo resuelve la ley nacional, vámonos al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 458, nos dice que las partes solo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravios. Ah, ok, ya este artículo 458 ya nos dio luz. Dice, las partes son los que tienen derecho a recurrir. Pues bien, el artículo 121 de la Ley Nacional de Ejecución Penal nos dice quién tiene el carácter de parte en los procedimientos seguidos ante un juez de ejecución. Y nos dice el sentenciado, ciertas personas que tienen acción como visitantes, el Ministerio Público, la defensa, la víctima, su asesor jurídico. Si no llegase, la autoridad penitenciaria también, si quien recurre no se encuentra en ninguno de esos supuestos, ¿qué procedería? Bueno, pues volver a aplicar de manera supletoria ahora el artículo 470, fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece cuando un recurso se declarará inadmisible. Y la fracción tercera de ese artículo 470 establece que el recurso se estimará inadmisible cuando la persona que interpuso el recurso no esté legitimada para ello. Vean cómo tuvimos que recurrir a varios dispositivos de la legislación supletoria para poder llegar a la conclusión que les estoy exponiendo. Por eso les decía que era muy importante hablar primero de la supletoriedad para poder ver lo ambiguo y las omisiones importantes que contiene la Ley Nacional de Ejecución Penal, al menos en materia de recursos. No se nos olvide una cosa: la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene una naturaleza dual. En una parte es sustantiva y en otra parte es adjetiva. Y sobre todo para materia de beneficios preliberacionales es muy importante tener en cuenta la naturaleza de la ley y saber ubicar qué preceptos son de naturaleza sustantiva y qué preceptos son de naturaleza adjetiva. Porque los beneficios preliberacionales, al importar la libertad de la persona, tienen el carácter de derechos sustantivos, a diferencia de todas las reglas procesales que en un momento dado rigen de momento a momento. Tercer requisito: que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo la intención de establecer en la ley a suplir. Este tercer requisito permite constatar que la omisión advertida es real y no aparente, pues exige que recurrir a la norma supletoria resulta necesario para resolver la controversia o el problema jurídico planteado, lo cual significa que debe atenderse a la norma supletoria solo y solo en caso de que entre las reglas de la ley especial no haya alguna con la cual pueda darse solución al problema. Y por el contrario, que habiendo una solución en la ley a suplir, esta es la que debe servir de fundamento a la resolución del asunto y no a la otra. Un ejemplo:
De acuerdo al artículo 134 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, una vez interpuesto el recurso, se va a correr traslado a las demás partes para efecto de que manifiesten lo que a su interés convenga, o bien, dice la ley nacional, ejerzan su derecho a la adhesión, su derecho de adhesión. Pero la ley nacional no nos dice por cuántos días vas a correr traslado. Hay un conflicto. O sea, no es irreal la omisión, es real, no es aparente. ¿Qué hacemos en ese caso? Recurrimos al artículo 473 del Código Nacional y ahí advertiremos que se van a conceder 3 días para ese traslado cuando se ejerce el derecho de adhesión al que hace referencia la Ley Nacional de Ejecución Penal. Finalmente, el inciso D de esta jurisprudencia establece como último requisito para la supletoriedad que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate. Este cuarto requisito se refiere al aspecto de la congruencia que debe haber entre las normas supletoria y el ordenamiento a suplir. Pues una vez considerada la necesidad de aplicar la norma supletoria, tal aplicación está condicionada a que no contravengan los principios o bases de la ley especial que pretende integrarse. Pongamos un ejemplo. La Ley Nacional de Ejecución Penal en ningún dispositivo establece el sistema de valoración de pruebas. No hay dispositivo alguno. ¿Qué hacemos en ese caso? Primero, considerar lo que el artículo primero transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone, en el sentido de que dicha legislación recoge el sistema procesal penal acusatorio. Todos entendemos a qué se refiere. No comparto la redacción. ¿Por qué? Porque la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿cómo que recoge el sistema procesal penal acusatorio? ¿A quién se acusa en las controversias de la Ley Nacional de Ejecución? Pues no se acusa a nadie. Como decía aquel, lo que la ley quería decir era que la Ley Nacional de Ejecución Penal adopta la metodología de audiencias. Partiendo de esto, acuérdense que el artículo 20 constitucional, párrafo primero dice: el proceso penal será acusatorio y oral. Aquí lo que les faltó fue poner, abordará, tomará la metodología de la oralidad, el sistema de audiencias. Eso quiere decir, cuando hablamos de oralidad, quiere decir que se toma un modelo metodológico de audiencias. Todo se va a arreglar en audiencia. Ahora bien, ya que tenemos ese parámetro de que toma los principios del modelo de audiencias y que toma los principios del nuevo sistema de justicia penal, que es diferente a decir el sistema procesal penal acusatorio, una vez que estamos ciertos de que toma los principios del nuevo sistema de justicia penal, pues podemos recurrir entonces sí al artículo 20 constitucional, apartado A, fracción segunda, donde nos dice este taxativo que las pruebas
se valorarán de manera libre y lógica. Es decir, de acuerdo al sistema de valoración de la sana crítica, retomando sus hilos conductores de las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos. Es claro hasta aquí. Vean cómo tomamos los principios que rigen del nuevo sistema de justicia penal, podemos atraerlos a la Ley Nacional de Ejecución Penal. No podríamos por ningún motivo recurrir a un sistema de valoración de prueba tasada, porque la propia ley dice en el artículo primero transitorio que esta legislación recoge el sistema procesal penal acusatorio. En suma, es criterio de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la supletoriedad es una figura para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos. Para que opere, no es absolutamente necesario que la institución que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, como acabo de exponer el ejemplo de la valoración de las pruebas. Ahora sí, pasemos a ver los recursos en particular. El artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece la figura de la petición administrativa. ¿Cuándo procede esta figura? Contra hechos, actos u omisiones respecto de condiciones de internamiento. A su vez, el artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que cuando una petición administrativa no sea favorable a los intereses del promovente, éste podrá recurrir dentro de los 10 días siguientes a la fecha de la notificación de la resolución correspondiente ante un juez de ejecución. Establece una excepción. Aquí primero son 10 días. Excepción: si los efectos son continuos o permanentes, la controversia ante el juez de ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Ahora bien, el artículo 120 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece cómo se van a substanciar esta inconformidad contra la autoridad ejecutora, resuelta por el director del centro penitenciario, respecto de condiciones de internamiento. En este primer supuesto, bueno, se va a recurrir a una controversia judicial, prevista, si mal no recuerdo, en el artículo 126. Y ese va a ser el desarrollo por el cual se va a tramitar ese recurso a través de una controversia judicial. Cuando los intereses del promovente no hayan sido satisfechos. Ese es el primer caso, cuando resolvió la autoridad en contra de los intereses del promovente. Pero hay un segundo caso, también regulado en el artículo 114. Si la petición de condiciones de internamiento no fue resuelta dentro del término que establece la ley, que son 5 días, el promovente podrá acudir ante el juez de ejecución y demandar esta omisión.
Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a 72 horas. ¿Para qué efecto? Para que se entre al estudio de la solicitud. Vayamos ahora al recurso de revocación. Este recurso sí se encuentra ya en el capítulo respectivo. Y hay que tener cuidado con su regulación. Ojo, acuérdense de lo que hablamos primero como presupuesto para ver todo esto, la supletoriedad. ¿Por qué? Porque resulta que la regulación de la revocación en la Ley Nacional de Ejecución Penal es diversa a la regulación de la revocación en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Primer punto a destacar. Nos dice el artículo 130 de la Ley Nacional de Ejecución Penal: el recurso de revocación se interpondrá ante el juez de ejecución. Aquí se está excluyendo la segunda instancia. Inclusive hay algunas tesis de colegiados de este primer circuito que dicen que en caso de que un recurso amerite un estudio minucioso de ver si procede o no procede, si no está bien regulado o si sí lo está, ya cuando te ponen a pensar, no es necesario votarlo y puedes irte al juicio de amparo indirecto. Entonces, aquí de entrada, advirtamos de que únicamente procede, por disposición expresa de la ley, el recurso de revocación ante el juez de ejecución. En el Código Nacional de Procedimientos Penales está en veremos. ¿Por qué? Dice el artículo 465, el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento en las que interviene la autoridad judicial, en cualquiera de las etapas del procedimiento. ¿De qué procedimiento está hablando? El Código Nacional de Procedimientos Penales, fundamentalmente para los efectos que nos interesan, maneja dos procedimientos: el procedimiento penal ordinario y el procedimiento abreviado. Y si nosotros revisamos cuáles son las etapas del procedimiento penal ordinario, advertiremos que son tres: la etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. No está la segunda instancia como parte del procedimiento penal ordinario. Que me pregunten ustedes, entonces, ¿qué es la segunda instancia? Pues creo que es un parche ahí que está pegado, pero por la redacción del dispositivo correspondiente está excluida. Entonces, por eso les digo que también está en veremos si procede el recurso de revocación en segunda instancia en un procedimiento penal ordinario. Inclusive les comento las tesis a las que acabo de hacer referencia. Segundo aspecto a destacar: procede en contra de determinaciones de mero trámite y en los casos previstos en esta ley. Ojo, aquí hay otra diferencia con el Código Nacional de Procedimientos Penales, y esta tesis nos da respuesta al respecto. En esta tesis, que habla sobre pruebas en la audiencia de vinculación a proceso, nos habla sobre todo menos sobre lo que dice el rubro, porque nos habla de cuál es la característica del recurso de revocación. Y en el Código Nacional dice que el recurso de revocación procederá contra resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin substanciación. La revocación de la Ley Nacional de Ejecución Penal no agrega el sin substanciación.
esta tesis nos dice qué debemos de entender por resoluciones de mero trámite y qué debemos de entender por la expresión sin substanciación. Grosso modo, las resoluciones de mero trámite son aquellas que nos resuelven el fondo. ¿Y qué implica que sea sin substanciación? Que no haya debate. Puede ser, conforme al Código Nacional, una resolución de trámite en donde hubo debate, donde no hay debate y sí, más bien, en una resolución de mero trámite donde hay debate y donde no hay debate y sí procedería el recurso de revocación. Pero esa mención que hace el Código Nacional no lo establece la Ley Nacional de Ejecución Penal. Con que sea una mera determinación que no resuelve el fondo, invariablemente procederá el recurso de revocación, a diferencia de lo que pasa en la revocación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y otra diferencia con el Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece una redacción cerrada. La Ley Nacional de Ejecución Penal abre el abanico cuando dice: también procederá la revocación en los casos previstos en esta ley. Entonces, pues hay que chutarse la Ley Nacional de Ejecución Penal, y resulta que el artículo 123 dispone que el auto que admite o niega la acumulación de controversias judiciales podrá ser reclamado mediante revocación. Ese es un caso concreto que, de las 100 revisiones que le he dado a la ley, creo que es el único. La ley dice en plural, en los casos previstos, y pues resulta que no son casos, sino es un solo caso. Si alguien llega a encontrar uno más, pues le pediría que me hiciera el favor de comentármelo. Pero hasta donde yo tengo estudiado es ese único caso, el del artículo 123. En cuanto a la tramitación del recurso, pues empata en mucho con el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque manejan los dos supuestos: cuando es dentro de audiencia o fuera de audiencia. Cuando es en audiencia, pues la regla está idéntica que el Código Nacional, se deberá de resolver en audiencia. Cuando es fuera de audiencia, sí tenemos algunas variaciones en cuanto a los términos para interponer el recurso. Dice la ley nacional que deberá de interponerse al día siguiente de la celebración de la audiencia, en casos complejos que se lo ameriten, o al día siguiente de transcurrido el término de 2 días de traslado, cuando se corre a las demás partes con el escrito de inconformidad. O sea, únicamente varía en cuanto a los términos. Pasemos entonces, por último, a el recurso de apelación, que lo he dividido en los siguientes subtemas. Aquí sí tenemos algunas, no muchas, pero sí tenemos algunas reglas específicas. Término para apelar: dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto o resolución impugnada. Es un término único, no como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que depende si es sentencia de abreviado, si es sentencia de tribunal de enjuiciamiento, no, aquí solamente se establece el término de 3 días para apelar lo que sea apelable. Ahora, un dato interesante. Fíjense, el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales, grosso modo, establece que las partes presentes en audiencia quedan notificadas de la determinación emitida en ella.
Este dato es importante para efectos de la apelación, porque está quedando notificado en audiencia. Ante el juez de ejecución se tramitan controversias judiciales, así lo dice el artículo 126, si no mal no recuerdo, 126 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, del 122 en adelante. Y te dice que deberás de presentar una controversia judicial, deberá de presentarse por escrito. Y después se lleva a cabo una audiencia cuando se admite esa controversia judicial, y el artículo 126 te establece cómo se desarrolla esa audiencia. Y esa audiencia no tiene otra estructura que un procedimiento penal ordinario fast track. En una misma audiencia te avientas alegatos de apertura, alegatos de clausura, admisión de medios de prueba, producción de prueba, alegatos finales, y el juez, una vez presentados los alegatos finales, declarará cerrado el debate y emitirá su resolución y le explicará a las partes en la misma audiencia. Todo se lo avienta en una sola audiencia, rapidito. Pero aquí la pregunta es, ¿y esos que estuvieron presentes en la audiencia quedan notificados en términos del artículo 63 de aplicación supletoria del Código Nacional de Procedimientos Penales? No, porque el artículo 127 trae regla especial. Dice: los jueces de ejecución tendrán un término de 5 días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final. Vean, otra vez, hay que ver con mucho cuidado los preceptos que traigamos del Código Nacional de Procedimientos Penales para aplicarlos de manera supletoria. Podemos irnos con la finta. Fíjense, ese artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales se encuentra contemplado dentro del título correspondientes a los actos procedimentales. De entrada, ¿qué problema habría de aplicar todas estas disposiciones comunes a las audiencias, a la Ley Nacional de Ejecución Penal, a la audiencia correspondiente para las controversias? Pues ninguno. Pero aquí tenemos una regla especial y hay que tener cuidado con eso. El artículo 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal te establece qué determinaciones de los jueces de ejecución son apelables y te establece 8 supuestos de manera categórica, y luego otra vez abre el abanico en la fracción 90 de ese artículo a las demás previstas en esta ley. ¿Cuáles son los supuestos de apelación? Fracción primera: desechamiento de la solicitud. ¿Cuál solicitud? La modificación o extinción de las penas. ¿A qué se refiere? A beneficios penitenciarios. Sustitución de la pena, medidas de seguridad, reparación del daño, ejecución de sanciones disciplinarias, traslados, afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores de organizaciones observadoras y las demás previstas en la ley. A mí me parecen trascendentes de comentario, que vale la pena comentarlas, 3 concretamente. La primera: desechamiento de la solicitud. ¿Solicitud de copias? Pues sí, ¿no? Una solicitud de copias negadas, ¿será apelable? No. Si ustedes revisan el artículo 123 de la Ley Nacional de Ejecución Penal,
habla sobre el auto de inicio de solicitud de controversia. Entonces, cuando en la fracción primera de este artículo 132 habla de desechamiento de solicitud, es de una solicitud de controversia. ¿Dónde se encuentran previstas las controversias? Los cuales son los supuestos de controversias, los encontramos en el artículo 116 y 117. Siguiente supuesto que creo que vale la pena comentar: ejecución de sanciones disciplinarias. En los términos que está redactada el supuesto, no procede el recurso de apelación contra la imposición de una medida disciplinaria, procede contra la ejecución. Les pongo un ejemplo. Supongamos de que a una persona privada de su libertad faltó al reglamento del centro penitenciario y se le impone como sanción, se le declara responsable primero y se le impone como sanción aislamiento. Él se podría apelar la determinación en cuanto a la ejecución de la sanción disciplinaria. Y aquí, ojo, es interesante esto. Y aquí habla muy bien del constituyente de la Ciudad de México en la nueva Constitución. Si nosotros revisamos el artículo 45 de la Constitución de la Ciudad de México, hace referencia en el apartado B al sistema procesal penal acusatorio que rige en la ciudad, y en el apartado B habla sobre la ejecución penal. Se reconoce de una manera a nivel constitucional la especialización de la materia de ejecución, y ahí, por ejemplo, está prohibido el aislamiento como sanción disciplinaria. Ese sería un caso en el que podría entrarse al estudio, hacer un estudio de control difuso de constitucionalidad e inaplicar la ejecución de esa sanción. Finalmente, la fracción novena, vale la pena también comentarlo, ¿verdad? Porque dice, y los demás casos que prevea la ley. Nosotros hemos advertido 3 casos. El primero de ellos lo encontramos en el artículo 23 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dice que el Ministerio Público verificará la acreditación de los requisitos legales que se exijan en el otorgamiento de cualquier sustitutivo, beneficio o prerrogativa, y en su caso, apelar su admisión. El Ministerio Público tiene facultades para apelar la admisión de una controversia solicitada con motivo de una solicitud de beneficio penitenciario. Otro diverso caso lo encontramos en el artículo 126 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en la fracción cuarta. Estamos hablando de la audiencia de controversia. Nos dice la fracción cuarta: las partes discutirán sobre la admisión de los medios de prueba y podrán apelar su desechamiento. Y el otro caso está regulado en el artículo 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que tiene que ver con los traslados. Pero si nosotros revisamos el artículo 132, fracción séptima, ahí están previstos también los traslados. Entonces, realmente, hasta donde yo he estudiado, son 2 los supuestos que caerían en la hipótesis de la fracción novena del artículo 132.
Los efectos. Artículo 133 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. La interposición del recurso de apelación durante la tramitación del asunto no suspende este. Recordemos nosotros que el recurso de apelación se puede emitir en efecto devolutivo o en ambos efectos. Cuando se admite en ambos efectos, significa que también se admite en el efecto suspensivo. En el efecto suspensivo no se puede ejecutar la resolución impugnada. No lo dice expresamente el artículo 133, pero de su redacción se desprende que las resoluciones en materia de ejecución se admiten en el efecto devolutivo, no admite efecto suspensivo, salvo en un caso. ¿Cuál es este caso? En el caso de las controversias tramitadas con motivos de condiciones de internamiento. Porque el artículo 128 prevé la situación de que una resolución del juez de ejecución puede tener efectos generales, tratándose de condiciones de internamiento. Por ejemplo, el derecho al agua es un derecho humano. Una resolución de un juez de ejecución no puede tener nada más denle en agua a este señor, que fue el que tramitó la controversia. Ahí se puede determinar que tenga efectos erga omnes. Pero para que tenga efectos erga omnes se necesita toda una labor de infraestructura, hidráulico, cuestiones hidráulicas, etcétera. Entonces, ahí ¿por qué tiene efectos suspensivos en ese caso? ¿Por qué? Porque se necesita hacer toda una implementación, una estrategia de ingeniería, etcétera, 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 para poder dar cumplimiento cabal a esa determinación. ¿Cómo se resuelve la resolución, el recurso de apelación? Pues ahorita tenemos dos posturas. La ley orgánica, la nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México establece que las salas especializadas en ejecución penal resolverán de manera colegiada las solicitudes, las impugnaciones de beneficios penitenciarios. Sin embargo, hay una vacatio legis de 180 días para implementar esa reforma. Al día de la fecha, como no tenemos una sala especializada, no veo yo obstáculo alguno para que se resuelvan de manera unitaria las resoluciones de apelaciones tratándose de beneficios penitenciarios. Una vez instalada la sala especializada en ejecución penal, esos supuestos deberán de resolverse de manera colegiada. En todos los demás casos serán unitarias, tratándose de impugnaciones sobre traslados, ejecución de sanciones disciplinarias, etc. Finalmente, es muy sencillo el trámite de la apelación conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Interpuesto el recurso en términos del artículo 134, se correrá traslado a las tardes por 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y en su caso ejerciten el derecho de adhesión. Realizado el traslado, en 24 horas se remitirán las actuaciones al Tribunal de Alzada. En el auto en el que se tengan por recibidas las actuaciones, se va a determinar si el recurso fue interpuesto en término, si fue interpuesto por persona legitimada para ello y si el auto es apelable. A diferencia de lo que ocurre en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en ejecución penal se llevará a cabo la celebración de audiencia en la medida que el Tribunal de Alzada lo estime pertinente. Ahí fijará día y hora para la celebración de la audiencia
y una vez celebrada la audiencia se contará con un término de 3 días para dictar la resolución correspondiente. En caso de que no se lleve a cabo audiencia, el Tribunal de Alzada resolverá el recurso interpuesto dentro de los 3 días siguientes a la notificación del auto que tiene por recibidas las actuaciones. Hasta aquí sería mi intervención en relación a este tema de los recursos previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Como podrán percatarse, debemos de tener mucho cuidado con la supletoriedad. Hay que ser muy selectivos en los dispositivos del Código Nacional de Procedimientos Penales que atraigamos a la resolución de casos de ejecución penal. Yo creo que este es el aspecto más destacable de la plática del día de hoy y pues les agradezco mucho su atención.